Desde la privatización de los ferrocarriles, la iniciativa privada ha hecho muchas inversiones en la parte de mantenimiento de vías, fuerza motriz, equipos de arrastre. Yo creo que en la parte de saturación de puertos a veces culpamos malamente la infraestructura y a las artiponas y las operadoras portuarias. Creo que a todos los logísticos nos pasa. ¿Cuál sería la parte en la cadena logística más difícil de desarrollar o de integrar? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Logistics Talks, donde semana a semana platicamos con aquellos líderes que están cambiando y han cambiado la forma en la que se mueve esta industria. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Jos Romero, CEO y fundadora de Multimodal Solutions. Jos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría preguntarte cómo estás y cómo ves lo que está pasando en este 2025. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto poder conocerte y participar en esta entrevista. Bueno, pues en términos generales de 2025 creo que iniciamos con cambios muy marcados, empezando por nuestra nueva presidenta y Claro. ahora con la especulación y la expectativa de los aranceles y esa negociación del TEMEC. Entonces, pues es un futuro incierto, pero tenemos que prepararnos conforme se vayan avanzando las cosas, ¿no? Sí, Jos, llevas muchos años en esta industria, en la logística, temas multimodales, intermodales. Me gustaría escuchar un poco de esto, de esta trayectoria y cómo es que surge Multimodal. Pasas por Ferromex, cómo esto te da las herramientas para decir, mira, quiero independizarme, quiero crear esta empresa y resolver algún nicho que encuentras. Sí, bueno, me voy a ventilar un poquito porque llevo casi 20 años haciendo intermodal. Yo inicié justo en operaciones y servicio a clientes y creo que eso me dio todas las herramientas para poder entender la necesidad de cada cliente. Tuve la oportunidad de participar en varias empresas, como bien mencionas, en Ferromex, en Union Pacific, en empresas como JB Hunt, como Jusen Logistics, que todo eso me dio Claro. experiencia y las tablas para poder desarrollar Multimodal Solutions Cargo. Eh, en las pláticas que he tenido con chicos que se dedican igual a la logística y ventas, justo hago mención de esto. Hay que desarrollar a los equipos de trabajo en la parte operativa para que sepas qué es lo que vas a vender, qué producto estás ofreciendo, qué servicio, y así poder ayudar a tus clientes. A lo largo de mi trayectoria, todas estas herramientas me dieron hoy la posibilidad de fundar la empresa y de poder tener ese acercamiento con mis clientes. Sí. Entonces, digo, es fundamental conocer, ¿no? Qué sí podemos ofrecer, qué no podemos ofrecer y hasta dónde podemos llegar. Y eso es pieza clave. Oye, en este proceso, ¿recuerdas algún momento donde aprendieras algún enfoque de adaptarse al cliente, no algún error o algún aprendizaje que tuviste en este proceso? Uy, híjole, sí, yo creo que hay muchas experiencias. Y mira, hablando de algo personal, yo me hice en servicio a clientes y operaciones. Cuando paso a ventas, yo no traía tablas de ventas. O sea, también para Sí, mí fue un aprendizaje el cómo prospectar, cómo buscar clientes potenciales, dónde encontrarlos, cómo llegar desde las llamadas y decir, hola, buenos días, soy fulano de tal, ¿no? Para que me claro, dijeran, claro, manda un correo a recepción@nuncentuvida.com. sí, Pero bueno, eso es parte también del aprendizaje personal y ya sobre la marcha con los clientes, el poder, más bien el tener la capacidad de entender su necesidad y adaptarse. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo cambiarse el chip. Cuando los clientes están acostumbrados a manejar carretera eh, o cargar en caja seca y cambiarlos al intermodal, a veces es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque la manera de carga es diferente, los tiempos en tránsito son diferentes. El hacer como que ese match con todo el equipo de trabajo para poder llegar a esa transformación, sí tiene que ser paso a paso y que el cliente tenga esa convicción de cambiar y adentrarse al intermodal, ¿no? Entonces, claro, experiencias hay muchas, muchas, sí, muchas. Y los clientes, hay clientes que se adaptan muy bien y que quieren hacer ese cambio y otros que dicen, no es para mí. sí. Y para entender un poco más a profundidad,
de forma breve, ¿nos puedes explicar lo que es un intermodal, multimodal y cómo podrías beneficiarse una empresa de un sistema de transporte así? Sí, bueno, mi opinión y mi concepto de intermodal y multimodal se basa en algo bien sencillo. Para que sea intermodal, debe de ser carga contenerizada. Claro. Independientemente de los contratos, que si es todo el contrato, que si es por partes, la forma más sencilla es intermodal, carga contenerizada. Llámese de 20, 40, 53 pies. Y es la combinación de dos o más medios de transporte, siempre y cuando sea en contenedor. Y la carga multimodal también es la combinación de dos o más medios de transporte, pero no necesariamente contenerizada. Sí. Entonces, para que sea intermodal, debe existir un contenedor. Eso es fundamental. Qué bien. ¿Y qué tan preparado está México en cuestión de infraestructura para basarnos y para tener el intermodal en temas de ferrocarriles, en temas de conexión, para que las empresas lo empiecen a implementar de forma ya más fuerte, ¿no? México es uno de los países con mayor uso de tractos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar esta parte y qué beneficiaría? Mira, si nosotros comparamos la infraestructura ferroviaria con Estados Unidos y Canadá, definitivamente, pues es Sí, un... sí se ve la diferencia, ¿no? Sin embargo, desde la privatización de los ferrocarriles, la iniciativa privada ha hecho muchas inversiones en la parte de mantenimiento de vías, fuerza motriz, equipos de arrastre, desarrollo de rutas. Ahora, no por todas las vías que veamos en nuestro mapita de la red ferroviaria quiere decir que haya una ruta intermodal. Existen dos tipos de servicio, la carga general y la carga intermodal. sí, Entonces, a pesar de la infraestructura limitada, si le quieres ver así, o comparando con Estados Unidos y Canadá, se ha desarrollado el intermodal en México de manera acelerada. No teníamos corredores domésticos. Hay un corredor doméstico con Ferromex, el que viene hacia el Pacífico y el que corre para Monterrey. Están los corredores de puertos, que vienen de los principales puertos, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, sí. Veracruz, Altamira, Ensenada. Y tenemos la red de conexión con los ferrocarriles americanos, ya sea saliendo por Laredo o por Eagle Pass, con más de 70 rutas. O sea, a pesar de nuestra limitante, ha habido gran desarrollo en la parte de rutas y servicios intermodales. Entonces, eh, ¿cómo le ayudamos a los clientes? Bueno, primero que nada es conocer el origen y el destino de la carga para saber si existe una ruta intermodal. ¿Qué tan lejos está de una terminal intermodal? Porque mientras más cerca está de la terminal intermodal, es más competitivo. Sí. Y los tiempos de tránsito. ¿Por qué? Porque a veces piensan que un tiempo de tránsito es de 2, 3 meses. Y realmente no, hay tiempos de tránsito muy competitivos que nunca te voy a hacer el mismo tiempo que un camión, pero no está tan lejos. O sea, quizá haya 1 o 2 días de diferencia. Pero todo eso se ha ido trabajando a lo largo de muchos años del desarrollo del transporte intermodal en México. ¿Y qué ventajas puede tener un cliente? Como te decía, dependiendo de la ruta, el origen y el destino, puede tener ahorros de hasta un 25% en cuestión de transporte. Claro. Y en cuestión de tiempos no representaría una diferencia tan grande. Ya no. ¿Por qué? Porque el ferrocarril para las rutas intermodales tiene diseños de servicio establecidos. Entonces, sabemos, con ese itinerario podemos programar, que a veces eso es lo que cuesta trabajo. Sí, Cambiar la programación, la planeación del cliente, ¿para qué? Para que entonces los diseños de servicio nos puedan dar conforme está establecido. Entonces, eh, nosotros sabemos cuándo sale el tren y cuál es su estimado de llegada. Con esa información nosotros programamos las recolecciones y las entregas con el cliente. Entonces, es más fácil, tenemos esa visibilidad. ¿y qué desafíos, oportunidades se ven en esta parte, ¿no? Temas de puertos, vemos mucha saturación. ¿Cómo se empieza a desarrollar esta parte para que las rutas fluyan y no tengan estos cuellos de botella tan fuertes que vemos en Lázaro Cárdenas, en Manzanillo, incluso en otros puertos del Golfo?
Yo creo que en la parte de saturación de puertos, sí, a veces culpamos malamente la infraestructura y a las Sí, asiponas y las operadoras portuarias. Sin embargo, creo que esa saturación se da en las temporadas, porque no planeamos el arribo de la carga. Entonces, de pronto el cliente dice, ya es temporada alta, manda todo, saca todo, y entonces es donde se llega todo ese acúmulo. sí, Porque por la planeación. Entonces, a veces pensamos, ay, es que el transporte, es que el puerto, pero no desglosamos como que toda la cadena y ver dónde están las áreas de oportunidad. Y ni siquiera es el puerto, a lo mejor es desde origen que no estaban planeando bien la temporada alta. sí, Y llega la saturación, ahorita ya no hay saturación, pero espérate tantito, abril, o que lleguen los dos picos fuertes de la temporada, entonces otra vez va a haber saturación y entonces viene, es que ya no es suficiente la infraestructura, es que no salen, es que estamos haciendo mucho tiempo de tránsito, pero no es, el problema no es quizá la terminal o la infraestructura, es más allá, pero a veces es mucho más fácil echarle la culpa al último de la sí. cadena, ¿no? ¿Y cómo se puede planear mejor? Sí, no. De hecho, se habla que entre el 80 y 85% del uso de puertos como Manzanillo está en uso, ¿no? No es el 110% ya máximo, pero sí en sus épocas son cuellos de botella que atrasan la carga hasta 2 semanas, ¿no? Y a todos les surge. Pero eso es, yo creo que esa es nuestra labor como asesores logísticos, como especialistas en desarrollar soluciones para los clientes. Justo eso, el prepararse para la temporada. No ya que nos agarren con los dedos en la puerta y entonces queremos Sí, hacer todo, porque ahí es donde vienen bomberazos, gastos extra, los adicionales, los almacenajes. Entonces, ¿qué te sale más caro? Pero es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto con el cliente, con sus almacenes, las bodegas, las plantas, en origen, esa planeación. Por eso te digo que lo complicado no es el diseño de claro. servicio, es la planeación, que es creo que donde muchos tenemos esas áreas de oportunidad para que no nos estén comiendo todos los extras o lleguemos a un peak season y entonces todo nos surja y no haya cómo mover los contenedores. Sí. Y en este caso, ¿cómo ustedes apoyan a los clientes para hacer una estrategia que involucre una cadena intermodal más eficiente? Mira, buscamos el tener un forecast anual y justo donde encontramos nosotros que es el pico, si no depende tanto tampoco del importador, entonces desarrollamos estrategias para evitar gastos adicionales. Entonces, decir, bueno, si ya llegaron a puerto, los puedo mover de esta forma, te los almaceno aquí. Buscamos la manera de minimizar el gasto extra. Sí, Entonces, depende del cliente, depende del volumen, depende de lo que ellos vayan requiriendo, nosotros trabajamos para eso. Si podemos nosotros anticiparnos, es decir, empieza a mandarlo. Ah, pero es que me urge para tal día, podemos dosificarlo. Pero va mucho en función de lo que demanda el cliente. Entonces, yo te puedo decir, ah, mira, le podemos planear de tantos contenedores, podemos planear las cargas de esta forma, pero al final de cuentas no sucede, o sucede sí. el 20%. Entonces tenemos que actuar, o muchas veces actuamos ya cuando está la situación y entonces ahí es donde tenemos que empezar a resolver. Creo que a todos los logísticos nos pasa lo mismo. Sí, el sentido de urgencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si ya el cliente tiene el problema o viene a pedirte ayuda, pues Claro, resolver. claro. Y en este sentido, ¿qué se podría hacer? Hablamos mucho de temas de digitalización, algunas tecnologías emergentes. ¿Ustedes tienen implementado alguno de estos sistemas para la mejor colaboración con tanto el cliente, con los aliados de transporte? Sí, buscamos sobre todo el rastreo, ¿no? Subir a plataformas de seguimiento virtual desde origen a destino, sistemas de automatización de documentos para la parte de las evidencias, lo que Claro, está en nuestras manos resolver. Sin embargo, te digo que como logísticos tenemos que armar o unir, somos los que unimos muchos a los diferentes actores de la cadena.
Entonces, si cada quien hace su parte en tiempo y forma, claro que las cosas funcionarían mucho mejor. Pero te digo, eso sucede en un porcentaje mínimo, Sí, ¿no? Tratamos de que funcione, tratamos de que todos los que estamos involucrados actuemos en tiempo y forma de lo que nos corresponde en el proceso. Pero a veces no sucede y entonces tenemos que tener planes de contingencia para eso, buscar cómo resolver, decir, ya me pasó, hicimos esto y nos funcionó, lo repetimos. Pero toda esta parte de tecnología, los sistemas, el TMS, un ERP de seguimiento operativo, para el intermodal no hay uno desarrollado como tal. Nosotros estamos trabajando con un desarrollador que nos haga un sistema específico para la parte intermodal. Estamos en eso y yo espero que para fin de año lo tengamos listo, qué porque por increíble. más ERPs que he buscado que se adecúen a la Sí. operación intermodal, no hay o tenemos que hacer ciertos ajustes y no es lo que nosotros queremos. Entonces, estamos desarrollando ya también nuestro propio ERP justo para muy enfocado al intermodal. Y en esta estructura del intermodal que se vuelve difícil, ¿cuál sería el pain point a destacar en este proceso, ¿no? ¿Cuál sería la parte en la cadena logística más difícil de desarrollar o de integrar? Mm, yo considero que es mantener la confianza del cliente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a ofrecerle una solución intermodal y el cliente no tiene esa experiencia y no lo hacemos de la manera correcta, puede tener una experiencia Terrible. pésima. Y en lugar de generarle un 25% de ahorro, quizás le genero un 100% de gasto, ¿no? Sí, Creo que esa parte es fundamental de que se cuide, porque si un cliente tiene una mala experiencia conmigo y dice, es que ya hice pruebas con el intermodal y me fue mal y no quiero saber nada del intermodal, yo no solo me cierro las puertas, también a la industria, porque entonces va a llegar otra persona y decir, oye, te ofrezco una solución intermodal, no sirve, no me gustó, no me funcionó, tengo una razón. Entonces, creo que es algo que tenemos que cuidar, el hacer una transición y el no perder la confianza del cliente. Eso es muy difícil de ganar y muy fácil de sí, hacer esa transición de una manera ordenada y de una manera en que el cliente sepa los alcances, lo que sí se puede hacer y lo que no. No ir a vender cosas que no existen. Eso es, yo creo que es regla general, pero eh, no ofrecer ni tiempos de tránsito o doble operador, o sea, no se puede poner doble maquinista, no se puede poner, mover los contenedores y cambiarlos de destino de cualquier forma, no. Sí ser muy claros y hablarle al cliente con la verdad y no perder de vista el que es una transición y cambiar ese chip no solo digo, con el cliente, sino desde la planta o desde origen o desde donde venga el contenedor, que nos quede claro lo que va a pasar si hacemos las cosas bien y lo que va a pasar si no lo hacemos bien. claro. ¿Y cuáles son los mayores mitos que se tienen del intermodal? Justo eso que hacen, a veces se imaginan como una máquina de vapor, o que se va a perder su carga o que van a pasar 2 meses sin saber de ella. Digo, la diferencia es, está el tren de carga general y el tren de carga intermodal. Entonces, todos tienen diseños de servicio establecidos y eso da mucho más confianza al cliente decir, ya sé cuándo va a salir mi carga y un estimado de arribo. También el otro mito es que solo es para clientes de mucho volumen. Ok, Para eso estamos nosotros los IMCs, que somos Intermodal Marketing Companies. Nosotros como integradores de esta parte intermodal, puedo moverle a un cliente desde un contenedor y moverle a un cliente 200, 300, 400 contenedores. Nosotros hacemos toda esa integración. Entonces, no necesariamente tiene que venir un cliente a decirme, oye, quiero mover 500 contenedores para que me funcione. O sea, tenemos clientes desde un contenedor hasta los que quieras, ¿no? claro. Entonces también es un mito decir, no, es que a lo mejor no me van a hacer caso porque traigo 5 al mes. Fíjate que cuando yo inicié, conocí a un cliente nuestro que
que igual se acercó y me dijo, es que nadie me hace caso, traigo poco volumen. Dije, ¿qué necesitas? Yo te los hago. Y empezamos a trabajar y empezó a crecer el cliente con sus exportaciones a California y de 5 contenedores que movía a 25 y empezó a incrementar su demanda, ¿no? Entonces, pues yo digo que no hay cliente pequeño y a veces tenemos como que esa Sí, idea equivocada. Y la otra es, digo, los tiempos de tránsito que sí les da mucho miedo y no hay mejor forma de darle esa tranquilidad al cliente que llevarlo a conocer cómo es la operación, llevarlo a una terminal intermodal, cómo es un contenedor de 53 pies, cómo es una operación en puerto, porque no es lo mismo que ya te lo platique sí, a que ya lo vivan y digan, ah, ok, esto sucede, ¿no? Es también algo que creo que no siempre tenemos el tiempo suficiente de hacerlo, pero creo que deberíamos de darnos el tiempo de hacerlo para que los clientes y sobre todo las áreas involucradas, la gente de operaciones, la gente de ventas, sepan lo que está sucediendo y cómo se está moviendo su carga. sí. También desde que llega Amazon al mercado, me gustaría igual preguntarte, empieza Amazon creando un sistema de entregas de un día, de entregas el mismo día y se empieza a acelerar mucho el mercado logístico. ¿Qué tanto has visto que ya se ha reconsiderado un balance entre un just in time, temas de sustentabilidad, temas de costos? ¿Qué tanto las empresas dicen, mira, a mí no me urgen una semana, yo lo puedo esperar un mes? ¿No? ¿Qué tanto está esta recepción logística en el sector? Pues mira, la parte de Amazon y todas estas, eh, ¿cómo le puedo llamar? Retailers, ¿no? Retailers de urgencia, porque claro, lo pedimos hoy, lo queremos mañana, y si me Claro, puede llegar hoy, lo quiero hoy, pero va enfocado a un segmento de que es B2C. sí, Nosotros, o en la parte intermodal, estamos enfocados a un B2B. sí, Entonces, es diferente esta parte y el poder, digo, tener la capacidad de planear y programar nos ayuda. Si hay clientes que me dicen, es que yo lo quiero de un día para otro con doble operador, sigue como estás. ¿Por qué? Porque de este lado no te lo puedo ofrecer, ¿no? Considerando los tiempos del ferrocarril, los tiempos en las terminales. Lo que sí hacemos, por ejemplo, con nuestros aliados transportistas que nos ayudan a hacer primera y última milla, sí, justamente hacemos eso, poder llegar justo en el momento que lo necesita el cliente. ¿A qué voy? Llegan 10 contenedores a la terminal y le digo al cliente, oye, ya tengo tus contenedores, ¿cómo los necesitas? No tengo espacio en mi planta o en mi bodega, necesito que me los mandes a tal hora, de esta forma, 2 diarios a esta hora. Yo programo en función de lo que él necesita. Diferente es que si vienen 10 camiones y los 10 camiones le llegan a su bodega y los va a tener ahí por toda la semana porque no tiene capacidad de recepción. claro. Entonces, es la forma en que nosotros hacemos nuestro just in time. Yo le llamo justo en el momento que el cliente lo necesita. Sí. ¿Y ustedes tienen capacidad de almacenamiento propia o usan aliados? Sí, tenemos aliados transportistas, tenemos, bueno, yo tengo bodegas en Bajío. Sin embargo, tenemos la forma de almacenar cierto número de contenedores, Sí, tenemos la forma de entregarle al cliente como ellos necesitan sus contenedores. ¿Por qué? Porque esto es una de las ventajas del intermodal. Te entrego cuando lo necesitas. Y además la parte de sustentabilidad, creo que es importante resaltar, un tren intermodal puede mover cerca de 220 contenedores. Entonces quitas 220 tractores de la carretera. sí, Y cuando llegas con el cliente, no entregas, entonces si traes 20, 30, 40 contenedores, no entregas todos de momento y que se le genere un cochinero al cliente, que tengan ahí los camiones o los operadores esperando, generándole estadías, gastos extra, demoras, ta, 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 ta. Lo que haces es, ya llegaron tus 40 contenedores, ¿cómo los quieres? Ah, así. Entonces, está muy padre porque una vez que el cliente va entendiendo cómo es esta dinámica, funciona de maravilla. Tenemos un caso de éxito con un cliente que nos dio un reconocimiento justo apenas por la innovación en el transporte intermodal. Empezamos hace casi 2 años y
fue evolucionando, Sí, ¿no? Y hoy me dicen, no concibo mi logística sin el intermodal. Pero nos costó, felicidades. nos costó, nos costó, nos costó, nos costó. Nos costó y sobre todo el que ellos hayan tenido esa confianza con nosotros Sí. y que sigan teniendo la confianza en multimodal para seguir haciendo, pues, intermodal con nosotros, ¿no? ¿Y cómo se gana esta confianza más allá de casos de éxito, de recomendaciones? ¿Cómo se gana una confianza de un logístico de decir, mira, confía en mí para el intermodal? Ay, con mucha esfuerzo y dedicación, pero como te decían, ser muy claro y realista. No puedes ir a ofrecer o por ganar un negocio vayas y ofrezcas una mentira. Y creo que, digo, puede haber situaciones ajenas a nosotros, como algún, vamos, si el ferrocarril no está exento de robos, pero son, si nos comparamos con la carretera, pueden ser mucho menores, ¿no? Ese tipo de situaciones no está en nuestras manos. Sin embargo, tenemos ciertos protocolos de seguridad para poderlos minimizar y darle atención al cliente. Que eso podría decir, bueno, a lo mejor puedes perder la confianza del cliente por ese tipo de cosas. Pero ser muy claro, a lo mejor le decimos al cliente, mira, está sucediendo esto, estamos haciendo esto, pero no dejarlo solo con su problema o con su dolor, Sí. ¿no? Para eso estamos. Entonces, de pronto me dicen, me hablan un domingo, me dicen, yo ya sé que tú no haces esto, pero me puedes ayudar. Entonces, cuando ya llegas a ese punto, es porque el cliente sabe que puede confiar, que puede contar contigo, que le vas a resolver. Pero es un trabajo de mucho tiempo, de ganarte esa confianza y tener como que ese acercamiento con el cliente. Y sobre todo el que sepa que si te busca, le vas a resolver o al menos vas a hacer algo para ayudarle. Sí, y ese enfoque habla mucho de cómo te has desarrollado desde tu formación hasta cómo empieza, ¿no? Multimodal. Y algo que siempre digo, puedes tener toda la preparación que quieras, estudiar maestrías, diplomados, ser una eminencia en logística, pero hay algo que no aprendes en ningún lado y es algo que creo que es muy valioso y es lo que te abre las puertas. Entonces, esa actitud. Claro. Y eso es invaluable. Creo que los clientes lo valoran mucho y te digo, ya que te llamen en domingo y me digan, no sé, ya sé que no haces esto, pero sé que me puedes ayudar. Entonces, es cuando como logísticos sabemos que estamos haciendo las cosas bien y que el cliente sabe que se puede apoyar en nosotros para ayudarle a resolver. Sí. ¿Y cuál sería, además de la actitud, algún liderazgo que se necesita, algún rasgo de liderazgo que sea indispensable en áreas logísticas? Pues es la colaboración, el trabajo en equipo, porque, vamos, este reconocimiento no lo hice yo, lo hicimos todos, o sea, desde mi transporte en Mexicali, sus operadores, mis aliados aquí en México, o sea, es un trabajo de todos. Y esa parte de liderazgo no nada más es ver por multimodal, realmente nosotros vemos por todos los que hacemos posible esto, eh, cuidamos mucho a los operadores, aunque no estén en nómina de multimodal, Sí, cuidamos mucho a nuestros operadores, cuidamos mucho a nuestros socios comerciales, el equipo trabaja contento, trabaja motivado y eso creo que se refleja en los resultados porque eh, de por sí la logística ya es estresante, como para que te lleguen al trabajo y digan, no, hoy tengo que ir a trabajar. O sea, sí. vamos a la diversión, siempre hay algo que resolver, ¿no? ¿Y cómo les dejas esta parte de motivación, de ir con un mismo enfoque, un mismo objetivo, desde un lado de liderazgo directivo? ¿Cómo pasas esa motivación? La verdad no lo sé, debería de preguntarle a mi equipo cómo lo hago. Pues mira, haciendo las cosas con gusto, o sea, realmente sí trato de cuidar mucho a mi equipo de trabajo. Sí, Eh, tengo tres mamás y la manera, y un papá, y la manera en que ellos puedan combinar su trabajo con el cuidado de sus hijos. Yo también soy mamá sí. y de repente me dicen, oye, Jos, es que está enfermo mi hijo o mi hija. Trabaja en tu casa. ¿Por qué? Porque si te obligo a venir a la oficina, ni vas a estar aquí ni allá. Entonces, atiende a tu hijo, trabaja, y como que dicen, ah,
Entonces, es un compromiso mutuo también. ¿Por qué? Porque yo también tuve, cuando mi hija estaba más chiquita, en su momento que se me enfermaba, decía, es que está enferma mi hija, a ver cómo le haces. Entonces, más bien trato de no hacer lo que a mí me hicieron en algún momento, Sí, desde porque yo un... ya pasé por ahí y sé que es bien complicado el irte a trabajar, el dejar a tus hijos enfermos o no tener donde, quién me los cuida hoy, el que, híjole, es que me están hablando de la escuela y no sé qué hacer. Y mi equipo se compromete. ¿Por qué? Porque tiene sus herramientas de trabajo y saben que la operación tiene que seguir y saben que están pendientes de su trabajo, de su familia. A mí eso me ha funcionado, no hacer lo mismo que me hicieron a mí, buscar esa diferencia, esa empatía, mucha empatía. Sí. Sí, en esta empatía has vivido muchas formas de crisis, aprendizaje, errores. ¿Cómo se ha dado esto ya desde un lado del liderazgo, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de crisis donde algún sistema falló, alguna planeación no fue tal cual y cómo aprendes de esto? Bueno, yo creo que todos los días aprendemos algo porque todos los días hay que resolver, ¿no? Digo, la logística, eso es lo divertido, nunca es igual. Sí, Siempre, todos los días tenemos algo que resolver, todos los días es una misión diferente y buscar la manera en dar una solución. Entonces, como yo les digo a mi equipo, que ya tenemos el problema, dame una solución, vamos a buscarla. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ay, nos pasó esto. Ah, ok. sí, Motivarlos también a que ellos busquen una solución, o sea, no decir, ay, bueno, aquí se hace lo que yo digo. claro. No, es, ok, ya está el problema, ya lo sabemos, aquí está. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué ideas? Y entonces también ellos van buscando esa manera de resolver, decir, mira, tengo esto, ¿cómo ves? Ah, me parece esta, vamos a hacerlo. Sí. También darles como que esa, eh, pues esa voz, ese crecimiento personal, en decir, lo puedes hacer, Sí. crezcamos. No es lo que yo diga, es, somos un equipo. Y de la mano esto, hablando de equipos y de resolución de alguna crisis o incluso estrategia de planeación ante alguna situación, como vivimos una incertidumbre política de comercio exterior en estos momentos, Estados Unidos, Canadá, ¿cómo se puede hacer una planeación para reaccionar ante esto? En realidad, no lo sé, porque es un tema muy incierto, ¿no? Pues están las negociaciones, están la parte en que sí sigue adelante el TEMEC, ¿no? Los aranceles. No es algo que nosotros podamos controlar Sí, y creo que finalmente si adelante la parte de los aranceles, pues quién va a pagar los platos rotos, pues somos todos los consumidores y en definitiva se tiene que seguir moviendo la carga. Yo creo que eso lo vamos a tener que resolver conforme se vayan dando las cosas. claro, Eh, pero, por ejemplo, una situación de crisis fue la pandemia. Nadie le esperaba, nos llegó de la noche a la mañana, de pronto todos a guardarse en sus casas. Y yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque yo justo estaba empezando multimodal. claro, Y en ese momento, la verdad es que creo que para todos los que hacemos logística fue un buen año. ¿Por qué? Porque las cosas se tenían que seguir moviendo. Claro, sí hubo temas complicados porque, bueno, los operadores se enfermaban, hubo más escasez de operadores, pero se tenía que seguir operando. No podíamos bajar la cortina y decir, bueno, y nos vemos cuando ya todos estemos curados. sí, O sea, creo que ese año nos marcó a todos para resolver este tipo de crisis. No estábamos preparados para una pandemia, no, fuimos resolviendo. Se abrieron nuevas oportunidades de negocio, se abrieron nichos de negocio que no teníamos. Entonces fue un parteaguas y seguramente va a pasar lo mismo con esta situación. No estamos preparados para eso, pero lo vamos a resolver y seguramente nos va a traer algo bueno. sí, claro. En esos momentos lo que más se empezaba a mover era bienes de consumo, ¿no? Se necesitaba el consumo de las personas para pues, vivir, para sostenerse en sus Ujú. vidas. Hoy en día, ¿cuál es el mayor, o sea, qué industria es la que más puede usar un intermodal? Pues se mueve.
de todo, materia prima, producto terminado, este, eh, Industrial, industrial, sí, realmente es de de todo, todo. tecnología. Digo, sí tiene restricciones, por ejemplo, no, no hay animales vivos de este Sí, tipo de cosas, pero sí, en realidad se mueve carga de todo tipo. Lo que sí, por ejemplo, al iniciar un cliente de conversión, le pedimos especificaciones de su carga, si es peligroso, si no es peligroso, cómo va su empaque, su embalaje, si va paletizado, si va a granel, todo este tipo de especificaciones, porque sobre eso nosotros hacemos un layout de carga, porque obviamente la carga dentro de un contenedor es diferente a la carga dentro de una caja seca, por ejemplo, sí, por las maniobras que se tienen que hacer. O sea, una caja seca la cargamos, la carga va hacia el fondo, ¿no? Pero pues lleva un movimiento uniforme, si lo quieres ver de esa manera. En cambio, un contenedor, sea portuario, sea doméstico o cross-border, la carga debe ir distribuida a lo largo del contenedor. ¿Por qué? Porque pues hay maniobras de carga y descarga del contenedor. Entonces, si la carga no está bien acomodada o no hay una buena distribución del peso, pues se ladea, se cae, se abomba, se cae el contenedor y pasan mil y un cosas. Entonces, todo este tipo de detalles lo tiene que saber el cliente antes de hacer una conversión a intermodal. sí. Es muy importante, son de los básicos para que no haya ningún problema a la hora de las maniobras y sobre todo para que no haya pérdidas, ¿no? Tanto para el cliente como para el dueño del contenedor, incluso el transportista, porque a veces una carga mal acomodada puede generar una volcadura, un descarrilamiento, bueno. Sí, y aparte de esto, ¿qué otros cambios en la gestión o en el desarrollo de multimodal has visto o has implementado para crear un mejor servicio o para dar una mejor forma de intermodal? Mm, ¿Sabes? Creo que la clave está en escuchar al cliente. Es, es muy, es muy importante que podamos analizar y entender cuál es su necesidad, viéndolo desde una forma global, ¿no? Y sobre eso empezar a desarrollarle las soluciones y empezar con su mayor dolencia. Sí, Entonces, nosotros buscamos siempre el conocer a detalle cómo es que hoy funciona para darle esas recomendaciones. Adicional, te digo, el ser muy claros con lo que estamos ofreciendo, porque, como te decía hace ratito, la confianza se pierde en un segundo. Entonces, no, independientemente de si utilizamos contenedores más nuevos, si utilizamos sistemas de rastreo en vivo, podemos hacer muchas entiendo. cosas, pero si esta parte del el feeling, el entenderlo, el saber qué sí le podemos ofrecer y cómo lo podemos hacer, no está bien, porque eso no lo podemos, o sea, no lo podemos poner en el chat GPT, cómo hacer una conversión. Sí, no. Tiene que ser de verdad esa transición muy entendida con el cliente, ¿sabes? Porque por más tecnología que utilicemos, si eso no queda claro, va a decir, ay, qué bueno que tenga su tecnología, no me sirve. Sí, Qué bueno que lo pueda ver en tiempo real, no me sirvió, me llegó así, 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 así. Entonces, eso es muy importante y algo que hacemos nosotros, sí estamos buscando hacer inversiones en la parte de equipo intermodal. Yo espero que podamos hacerlo a mediano plazo. Estamos haciendo el análisis de inversión para comprar nuestros contenedores, entonces eso también puede ayudarnos a ganar un poquito más de mercado con los clientes, pero pues ya te iré contando. éxito. Esperemos que salga bien. Y ante esto, ¿tienes alguna frase, mantra que lleves en tu día a día? Bueno, sí, hay una que estamos ahorita platicando mucho, que es creando conexión intermodal, porque creo que el generar esas alianzas con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros aliados, con nosotros es una conexión, ¿no? El conectar diferentes medios de transporte y hacer uno solo es
es creando conexión intermodal. Sí. Y Jos, para ir finalizando con esta plática, ¿cómo se ve el sector logístico en los próximos 5 años? ¿Cómo se ve multimodal, además del crecimiento a través de contenedores? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un panorama alentador. O sea, como te decía, la carga no podemos dejar de moverla, ¿no? Hay cosas que no vamos a poder resolver. Sin embargo, el intermodal tiene un crecimiento pues, año con año. En los volúmenes también de importación, de exportación, del comercio exterior, pues han ido incrementando. Cada vez hay más eh, necesidad, tanto en la parte de sustentabilidad, como en la parte de generar ahorros, como en la parte de generar sinergias. Entonces, creo que viene un año de retos para todos Sí, y como te decía, sí hay una incertidumbre, sin embargo, creo que la misma incertidumbre nos va a hacer crecer y nos va a hacer desarrollar soluciones diferentes y sí, estrategias diferentes. Entonces, no hay de otra. Si no nos adaptamos al cambio constantemente, pues estamos perdidos. claro. Y Jos, ¿tienes alguna última frase, mensaje a nuestro foro, a los logísticos que quieras dejar? Sí, siempre lo digo y es que si no están haciendo esto con gusto, con pasión, que si no les motiva y van a la diversión todos los días, busquen otra cosa, porque este trabajo hay que hacerlo con el corazón. Claro. Pues muchas gracias por tu Gracias a mensaje. ustedes. La plática llena de muchas vertientes del área logística, pero llevándonos mucho a la parte empática, humana, social, de crear conexiones, como lo estás haciendo tú y lo llevas haciendo todos estos años. Felicidades por eso, por los Muchas gracias. proyectos y por abrir este foro y platicar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.